Bueno, muy buenos días para todos. Espero que anden muy bien del otro lado. Siguiendo, con este tema que nos está tocando atravesar a todos por los tiempos que corren, vamos a hablar del coronavirus y lo vamos a analizar un poquito técnicamente para que, podamos comprender que de alguna manera podamos hacer mucho. La idea de este video es que sepamos bien el concepto de que depende muchísimo y depende el éxito que nosotros podamos tener de ahora en más para evitar ese contagio y evitar que este problema nos afecte, depende mucho de las acciones que nosotros hagamos, y ahora lo vamos a analizar un poquito técnicamente para que se entienda. En videos anteriores vimos que lo que es el coronavirus, y la forma que yo tenía de contagiarme con ese virus y la forma que yo tenía de poner barreras o establecer medidas para, obviamente, evitar que ese virus me afecte. Lo que vamos a ver ahora, vamos a analizar dos conceptos que en higiene y seguridad son muy importantes, que es el peligro y el riesgo. La primera pregunta que yo me tengo que hacer es qué es lo que es cada uno o si son lo mismo, porque muchas veces se usan como sinónimos estas dos palabras, pero en definitiva son conceptos, no son conceptos antagónicos, pero sí son conceptos que se relacionan mucho uno con otro. Bien, vamos a empezar por el peligro. Vamos a empezar con lo que es básicamente una situación que yo digo que es peligrosa. El peligro básicamente es toda situación o evento que cuando se desarrolla en un determinado lugar o cuando yo desarrollo una determinada tarea puede llegar a generar potencialmente alguna consecuencia sobre mí. Bien, esto es básicamente la condición potencial, es decir, lo que a mí me puede pasar cuando yo hago algo o cuando yo estoy en un determinado lugar. Es decir, podemos hablar de un peligro cuando yo me puedo quemar, cuando yo me puedo caer, cuando yo me puedo cortar o cuando yo me puedo infectar con un virus, en este caso. Es decir, lo que me termina a mí pasando. La situación que me toca atravesar, ese es el peligro. Eso por un lado, para tenerlo bien claro. Ahora, si yo lo tengo que analizar, ¿cuánta posibilidad o cuánta probabilidad tengo de que ese peligro me termine afectando? Ese es el riesgo. El riesgo es la probabilidad o la posibilidad que existe de que esa situación me afecte. Es decir, más, menos, medio, en el grado que yo lo quiera cuantificar. Bueno, ese básicamente es el riesgo. Lo vamos a explicar con un semáforo para que se entienda analógicamente. El riesgo vendría a ser un semáforo. Posicionémonos en la luz amarilla. Nosotros somos la luz amarilla en este momento. Mientras nosotros pongamos en práctica medidas preventivas de higiene, medidas preventivas de aislamiento, medidas preventivas que podamos eliminar todas esas posibilidades que veíamos en los videos anteriores en que yo pongo barreras para que ese virus ingrese en mi organismo, el riesgo que yo tengo, ese semáforo amarillo va a tender a verde, abajo, ¿no es cierto? Por el contrario, si yo soy una persona que no respeta la cuarentena, está en permanente contacto innecesariamente con el resto de la gente, no adopto la higiene adecuada de manos y las prácticas sanitarias de elementos que pueden estar contaminados y yo lo puedo llevar como veíamos anteriormente, mi cuerpo por las 3 rutas que tenía. Y no cumplo las medidas preventivas generales, ¿qué va a terminar pasando? Ese riesgo, ese semáforo amarillo, yo lo voy a convertir en un semáforo que va a tender a rojo, es decir, que la probabilidad de contraer ese virus, en este caso, va a ser bastante alta. Lo vamos a poner en otros ejemplos que tienen que ver con la seguridad y higiene para que se entienda. 2 operarios que tienen que subir a realizar un determinado mantenimiento a 5 metros de altura. El operario 1 asciende con el arnés de seguridad, con un andamio en condiciones y con una capacitación y un entrenamiento previo. Mientras que el operario 2 hace el mismo trabajo, pero lo realiza sin el arnés de seguridad, sin capacitación y con un andamio que no está en condiciones y en situaciones meteorológicas adversas como puede ser un viento fuerte. Las 2 personas están expuestas a caerse.
Lo que va a diferenciar una de otra es el riesgo. Uno va a tener una probabilidad alta de que se caiga con respecto a la otra. Lo vamos a hacer con otro ejemplo. Dos personas que se desarrollan entre dos ciudades por ruta a la misma hora y en el mismo momento, digamos, para trasladarse. La persona 1 tiene adoptado el hábito de cumplir las normas de tránsito, tiene un auto en condiciones, con buenos frenos, con una seguridad apropiada, mientras que el conductor 2, todo lo contrario, tiene un auto que tiene problemas de freno, el conductor no durmió la noche anterior o durmió poco, no está bien descansado y a todo esto, bueno, no respeta las normas de tránsito. El peligro de tener un accidente de tránsito para uno y otro es el mismo, es el accidente en sí. Ahora, la probabilidad de que ese accidente de tránsito finalmente ocurra va a depender, obviamente, que probabilísticamente uno va a estar mayormente más predispuesto para que ocurra con respecto al otro. Lo vamos a aplicar de la misma manera a este tema del coronavirus. La persona que respeta la cuarentena, que respeta las medidas sanitarias, la higiene personal y todo lo que hablamos anteriormente en cuanto a la prevención y evitar y obstaculizar esos vectores que me pueden infectar a mí, a mi cuerpo a través de las rutas que hablamos anteriormente, bueno, yo lo que voy a hacer va a ser bajar el riesgo a lo máximo que pueda. Mientras todas aquellas personas que no respeten la cuarentena y no adopten conductas preventivas en lo que venga, bueno, esas personas lamentablemente van a tener una probabilidad alta de poder contraer el virus. Es importante tener este concepto. ¿Por qué? Porque la mala noticia es que no podemos controlar el riesgo. ¿Por qué? Porque esto ya se transforma en una epidemia. La buena noticia es que nosotros podemos controlar el riesgo si somos responsables y adoptamos las medidas preventivas necesarias. Bueno, espero que anden muy bien, muchas gracias y recuerden que si nosotros hacemos lo que nos toca, esto simplemente en un tiempo va a ser una anécdota. Que anden muy bien.